Muy buenas noches. Realmente hoy es el primer día de paz total en Colombia porque está en vigencia desde las 12 de la noche el cese al fuego. Nuestro invitado hoy es el señor general Juan Pablo Rodríguez. Él es comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. General, ¿qué significa el cese al fuego? Bueno, Yamid, el cese, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este programa. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de CMI en este momento. El cese al fuego es un acuerdo que desarrolló el gobierno nacional con la FARC. Se llama el Acuerdo del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Sí. Y significa que a partir de ese momento se silencian los fusiles tanto de las FARC como de la fuerza pública contra, una vez se establezca este cese al fuego que se estableció hoy a partir de las 00 horas. Entonces, a partir de este momento, las fuerzas militares de Colombia van a cumplir el decreto presidencial 1386, el cual suspende las operaciones militares y policiales contra las FARC y aplica el acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno nacional y las FARC. Si llega un batallón del ejército de la policía a encontrar un grupo guerrillero, ¿cómo sabe si son A, disidentes de las FARC, el Frente 1, que anda por ahí? B, del ELN. Entonces le dicen, ¿usted es del ELN o de las FARC? ¿Cómo? Yamid, el cese al fuego bilateral y el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo entre el gobierno nacional y la FARC es con las FARC. Sí, pero... no, nosotros seguiremos cumpliendo nuestras tareas. Sí. Y dentro del cese al fuego bilateral y definitivo hay unas reglas muy claras donde nosotros vamos a tener conocimiento de dónde están ubicadas las estructuras de la FARC y con ese conocimiento nosotros podemos seguir adelantando las operaciones en el resto del territorio nacional de una manera contundente y eficaz como hasta ahora lo han hecho las fuerzas militares y la Policía Nacional para garantizarle la seguridad a todos los colombianos. Yo quiero decirles que en este acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre la FARC y el Estado colombiano están absolutamente todas las acciones perfectamente coordinadas. Son 32 protocolos que elaboró la subcomisión técnica representada por los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con los representantes de la FARC para que este acuerdo finalmente hubiera llegado a feliz término el 23 de junio pasado. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero decirle que este cese al fuego bilateral entre la FARC y el gobierno colombiano es un cese planeado de manera detallada, de manera sistemática, que va a permitir justamente que se pueda seguir cumpliendo la misión constitucional, que es defender a los colombianos de cualquier otro tipo de amenaza que atente contra su integridad diferente a las FARC. Entonces, es muy bueno que los colombianos sepan que indudablemente en estos protocolos hay unas normas muy claras y que por eso vamos a tener un mecanismo de monitoreo y verificación tripartita que va a estar integrado por integrantes del Gobierno Nacional, de la ONU y de la FARC, que van a velar para que se cumpla estrictamente estos acuerdos. ¿Cuántos son los hombres de las FARC? Bueno, nosotros tenemos un estimado de acuerdo con el conteo que nosotros desarrollamos de manera periódica. Más o menos los hombres de la FARC serían unos 14.000 hombres. Entonces, unos 6.225 hombres en armas y el resto milicianos. Okay. El resto son milicias. Entonces, en el campo, digamos, en los frentes están unos 6.000, 7.000 hombres. ¿Ellos qué están haciendo en este momento? En este momento que hay un cese al fuego bilateral, un cese al fuego y de hostilidades, Yamid, porque sí, es muy importante también incluir esta palabra de las hostilidades contra la población civil. En este momento que se presenta y contra la misma fuerza pública, en este momento las FARC están en una situación de reagrupamiento de las comisiones
de las Pero compañías. se están movilizando. Sí, se están reagrupando por frentes. Las unidades más pequeñas que tiene la FARC, como en el caso son las guerrillas, las comisiones, las unidades tácticas, se reagruparán en sus frentes, se comenzarán a reagrupar en sus frentes. Y una vez estén reagrupados en los frentes, a partir del 8 de septiembre, que se desplaza el mecanismo de monitoreo regional, las FARC informará al mecanismo de monitoreo regional las coordenadas donde se encuentran estos frentes. Y el mecanismo de monitoreo y verificación tendrá conocimiento con exactitud dónde están estas unidades de la FARC, para que estas unidades de la FARC no vayan a ser en ningún momento atacadas por la fuerza pública y demás. ¿En cuántos departamentos de Colombia están presentes las FARC hoy? La FARC en este momento están ubicados en la zona oriental, son 7 bloques que tiene la FARC en este momento. El bloque Caribe, que son todo lo que está en la parte Caribe, el bloque oriental, que es toda la parte oriental, el bloque suroccidental, tenemos el bloque Magdalena Medio y el bloque noroccidental. En esos sectores están ubicados cada uno de los 7 bloques que tienen en este momento las FARC. Son 7 bloques que los conforman escuadrones de combate. Sí, 7 bloques que están integrados por los frentes. ¿Que son cuántos? Que en este momento los frentes son 51. Desde hoy se van las FARC de los sitios, de los lugares que ocupaban hasta ahora. ¿Qué medidas están tomando las fuerzas militares para que no lleguen otro tipo de delincuentes y ocupen el lugar que abandonan las FARC? Inmediatamente después de comerciales, ¿me responde usted, por favor? Sí, señor. Inmediatamente. Su respuesta, general. Bueno, en las áreas de influencia que tenía la FARC, porque las fuerzas militares, es muy claro decirlo acá, y la Policía Nacional hemos venido desarrollando operaciones en todo el territorio nacional. No, aquí no ha habido una sola zona vedada para nuestras fuerzas militares. Allí en estas zonas donde ha habido presencia de la FARC y al presentarse esta concentración de la FARC, las fuerzas militares tienen un plan muy claro que lo hemos llamado el plan de consolidación y estabilización. Ese plan consiste en seguir haciendo una presencia del control territorial, en coordinación también con la Policía Nacional, que van a hacer una presencia de control rural por parte de la Policía Nacional, con el propósito de generar todas las condiciones del restablecimiento del Estado de Derecho. Y no solamente se tiene planeado hacer presencia por parte de las fuerzas militares, no señor, también vamos a tener presencia del Estado. Y hemos llamado esto el control institucional del territorio, que consiste en la presencia de las Fuerzas Armadas, la presencia del Estado como tal, para recuperar el Estado de Derecho y impedir que cualquier otro agente generador de violencia o cualquier otro grupo al margen de la ley diferente a la FARC pueda ocupar estas áreas y seguir delinquiendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo vamos a hacer a través del plan de estabilización y consolidación, que consiste en hacer presencia con nuestras tropas allí para consolidar el control territorial, mantener la presencia en estas áreas y restablecer el Estado de Derecho a través de esa presencia. Y también, como le dije anteriormente, no solamente restablecer la presencia e incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas, sino también hacer presencia con el Estado, a través de otras entidades del Estado, para que allí se consolide como tal el Estado de Derecho y ese control institucional del territorio permita que cada vez haya unos mejores niveles de seguridad y menos criminalidad en estas áreas. Hay lugares, hay veredas de Colombia donde la fuerza pública estaba representada por un policía o un soldado. Sí, evidentemente, Yamid, habían algunas limitaciones de personal. Usted sabe que el país, este es un país de 1.142.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, usted también es consciente, y todos los colombianos, del esfuerzo tan grande que hicieron todos los gobiernos y este gobierno también para fortalecer las fuerzas militares. Hoy tenemos unas fuerzas militares y una policía fortalecida que, como ustedes muy bien lo saben, fueron avanzando en la recuperación de los niveles de seguridad.
Si hoy el país tiene otras condiciones diferentes, fue gracias a ese esfuerzo que hicieron nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional, que fueron avanzando en la lucha contra la criminalidad, avanzando en la lucha contra todos estos agentes generadores de violencia, contra estos grupos al margen de la ley. Y finalmente se generó una sinergia muy especial de nuestras fuerzas militares con el Estado, que permitió ir recuperando poco a poco la seguridad, como es los resultados que ahora tenemos. Indudablemente no podemos comparar los avances en seguridad que tenemos hoy con la situación que tenía el país en el año 2002. Hemos venido avanzando significativamente en la recuperación, y hoy estamos... se realizaron estas negociaciones de la FARC justamente por ese gran esfuerzo militar, porque yo quiero aprovechar también la oportunidad aquí para decirles a todos los colombianos que gracias al esfuerzo de nuestros soldados y policías, que lo dieron todo por recuperar la seguridad y por neutralizar estos grupos terroristas, es que se presentaron esas negociaciones de La Habana, y que hoy justamente estamos a puertas de lograr, ya se logró inicialmente en La Habana, la finalización del acuerdo para el fin del conflicto entre los negociadores de la FARC y los plenipotenciarios colombianos, acuerdo que será refrendado oficialmente por el señor presidente de la República, gracias al esfuerzo de nuestros soldados y policías, que lograron recuperar la seguridad, que lograron neutralizar las pretensiones que tenían todos estos grupos al margen de la ley, como es el caso específico de la FARC. A ver, general, ¿a usted le gusta la paz? Yo creo que a todo colombiano le gusta la paz, o a cualquier ciudadano del mundo le gusta la paz. Y hoy quisiera hacer mención de esas palabras que utilizó siempre el general Douglas MacArthur cuando le hicieron la misma pregunta. Al general Douglas MacArthur le dijeron que era que a los soldados no les gustaba la paz. Y dijo el general Douglas MacArthur, dijo, quien más reza por la paz es el soldado, pues es quien verdaderamente conoce las hondas heridas que deja la guerra. Entonces, nadie más que los soldados y policías, lógicamente, estamos de acuerdo con la paz, porque como lo ha dicho el señor presidente de la República, la paz es la victoria para cualquier soldado o policía de la patria. Entonces nosotros siempre hemos estado, estas fuerzas militares han sido unas fuerzas militares respetuosas del poder civil, unas fuerzas militares respetuosas del Estado de Derecho, que lo único que hemos hecho a través de estas 5 décadas de conflicto armado en Colombia es defender el Estado de Derecho, defender los colombianos, proteger la infraestructura y cumplir nuestra misión constitucional. Entonces, y los soldados siempre van a una guerra para lograr la paz. Entonces, si esa paz llega, pues hombre, bienvenida sea. Lo que siempre han querido los soldados es una paz buena, una paz que mantenga unas fuerzas militares fortalecidas, que mantenga una policía fortalecida, que incremente los niveles de seguridad, que permita que el Estado de Derecho se fortalezca cada vez más y lógicamente a través de ese fortalecimiento del Estado de Derecho llegue la prosperidad y el progreso a todos los colombianos. Y general, ¿cómo entiende usted que haya sectores del país que no están de acuerdo con el acuerdo? Bueno, yo en ese sentido quiero ser muy respetuoso de los conceptos que se puedan dar, pero lo que sí yo le puedo decir a todos los colombianos es que este acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de las armas es un acuerdo que fue un acuerdo bien elaborado, un acuerdo sistemático, muy bien planeado, donde, como le dije a usted anteriormente, participó activamente la subcomisión técnica que estuvo en La Habana en representación de las fuerzas militares, y yo creo, después de analizado este acuerdo, que es un acuerdo bueno, un acuerdo que, como le dije yo a usted, tomó todas las lecciones aprendidas de otros procesos y se elaboró de una manera cuidadosa para garantizar que el acuerdo se pueda llevar a cabo y genere los dividendos que todos esperamos. General, como usted bien sabe, las fuerzas militares de nuestro país no son deliberantes. Ustedes no pueden votar, por ejemplo, pero sí pueden orientar y aconsejar, porque, como usted bien lo sabe, las fuerzas militares están en el primer lugar de respetabilidad de la nación. ¿Usted me aconsejaría a mí y al general, a la opinión pública, votar sí en el plebiscito? Yamid, estas fuerzas militares casualmente son las fuerzas con mayor confianza de todos los colombianos, porque han sido unas fuerzas militares apolíticas, unas fuerzas militares neutrales, que como tal garantizamos la transparencia, garantizamos indudablemente que
el pueblo colombiano pueda tener acceso a su libre opinión. Vamos a garantizar que los colombianos indudablemente puedan tener su opinión muy independiente, de acuerdo con las condiciones que ellos consideren pertinentes. ¿Usted tiene algún mapa o algún auxilio visual en dónde están distribuidas las FARC? ¿En dónde? Yamil, aquí usted puede apreciar en esta ayuda el mapa de Colombia con la ubicación de las 88 estructuras que tiene la FARC en este momento. Esas 88 estructuras se van a concentrar en las 22 zonas veredales de tránsito a la normalidad y en los 6 puntos de tránsito a la normalidad, que son los puntos verdes que usted ve. Ese ejercicio se hará entre el día D más 1 más el día D más 30. En este momento, en el D más 30, vemos que ya está en este momento las FARC ubicadas en las 22 zonas veredales de tránsito a la normalización y los 6 puntos de tránsito a la normalización. Después de 180 días, estas zonas veredales y los puntos van a desaparecer, porque se supone que ya se ha cumplido todo el proceso que tiene que ver con el desarme, la desmovilización y la reinserción. Y entonces allí tendremos, después de 180 días, una Colombia sin FARC como grupo armado y seguiremos hacia la construcción de una paz estable y duradera que implica que las fuerzas militares y el país tienen que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para seguir combatiendo todos los demás agentes generadores de violencia y seguir recuperando la seguridad que permita generar mejores indicadores de progreso y de prosperidad. Y a ver, general, ¿usted tiene alguna ayuda visual sobre cómo es una zona veredal? Sí, Yamil, sí. Aquí, en este momento, los televidentes podrán observar, aquí tenemos una zona veredal. Esta línea roja que ustedes ven son los límites de la zona veredal de tránsito a la normalización. Allá no entra nadie. Allá únicamente entra el componente de monitoreo y verificación. Aquí, y ahí está la guerrilla, ahí. Sí, aquí en estos 2 puntos rojos van a estar los campamentos de la guerrilla. Okay. Alrededor de la línea roja ustedes podrán apreciar una línea amarilla, que es la línea donde marca la zona de seguridad, 1 kilómetro de seguridad. ¿Dónde van a estar ustedes? Sí. ¿Protegiendo? No. ¿No? Esta es una zona de seguridad donde únicamente puede entrar el componente internacional de monitoreo y verificación. Pero usted está protegiendo que nadie más entre. Y nosotros vamos a estar en este tercer anillo que usted ve ahí. En este tercer anillo usted ve la ubicación de la fuerza pública allí, donde nosotros vamos a estar, evidentemente, no solamente protegiendo esta zona veredal de tránsito a la normalidad, sino también protegiendo toda la población civil que se encuentra alrededor de la misma y garantizando que el Estado de Derecho siga plenamente vigente. En esta zona, evidentemente habrá presencia de la fuerza militar, habrá presencia de las autoridades civiles, habrá presencia de las autoridades policiales, seguirá plenamente el Estado de Derecho, las autoridades no armadas que tengan por jurisdicción esta zona también podrán hacer presencia allí cuando se quiera, es decir, que el Estado de Derecho sigue plenamente vigente, para que eso quede muy claro. ¿Y los habitantes general de estas veredas tienen libre tránsito? Claro que sí, los habitantes de estas veredas van a tener libre tránsito dentro de su modus vivendi que tengan allí. Lo único es que acá, ya en la zona campamentarias como tal, no habrá presencia de población civil, ni la población civil podrá ingresar allí. El personal de la FARC podrá salir de la zona con la respectiva autorización y no solamente con la autorización, sino bajo la custodia del mecanismo de monitoreo y verificación. ¿Pueden salir de la zona? Sí, podrán salir los que estén autorizados por el gobierno nacional, porque de cada zona veredal de tránsito a la normalidad, habrán 10 personas que el gobierno nacional, integrantes de la FARC, que el gobierno nacional autorizará para que hagan coordinaciones con respecto al proceso de paz. Esas personas saldrán, pero siempre y cuando estén acompañadas del mecanismo de monitoreo y verificación. Ahora, general, ¿usted sabe cómo termina siempre nuestro programa? ¿Le tocó a usted? Una palabra. Paz. Prosperidad. Guerra. Seguridad.
Guerra, seguridad. Claro, la guerra se hace para lograr la seguridad, La guerra que ustedes hicieron. para obtener la seguridad que necesitaban todos los colombianos. FARC. Subversivos, Fuerzas militares. confianza, Pasado. futuro, Presente. actualidad, Futuro. prosperidad. General, muchísimas gracias. Mucha suerte en los días por venir. Bueno, muchas gracias, Yavid. Muy amable por haberme dado la oportunidad de estar No, acá. general, ni más faltaba. Pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo en que estas medidas de protección y seguridad que las fuerzas militares han adoptado y que el general Rodríguez acaba de explicar son suficientes para garantizar la seguridad de estas zonas veredales? ¿Sí o no? ¿Son suficientes? Las respuestas al sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.